Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Game Sansilio y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria del 5 estrellas, que no es 5 estrellas, de uno de los mejores carries del juego y de el mejor carry piro después de Arlequín. Hoy vamos a ver a Gaming. Cómo sacar el máximo potencial, cómo hacer más de medio millón por descendente continuo, cómo es su equipo, build guía y rotación, pero sobre todo la gran diferencia de construcción entre la C6 y cuando no tienes la C6, porque a día de hoy mucha gente sigue malentendiendo los stats y no sabe que a C6 se usan cosas muy distintas de cuando no la tienes. Entre todo ello, el reloj de maestría o de ataque según el caso, así que muy atentos. Y las armas, porque hay un punto con la C6 en el que no has de buscar armas con proporción crítica, sino armas que te beneficien al daño una vez te sobra la proporción crítica con esa C6. Así que dejar un buen like, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo, el canal, gracias al equipo del canal. Y vamos con la build legendaria de Gaming. Revivió el gaming en los comentarios para el algoritmo. Y mucha suerte en las tiradas de Furina. Pues muy bien. Gaming también os voy a enseñar hoy a que si solo tenéis C1 con un arma free to play, ahora os digo cuál es, os podéis pasar todos los abismos con los equipos de Gaming porque sigue siendo un destrozo increíble. Básicamente, Gaming funciona de la siguiente manera. Otro gran error que he visto en Gaming, potenciar la ulti por encima del ataque normal. Bien, el ataque normal, para que nos entendamos, vais a ver de fondo un gameplay porque tengo que explicar la rotación junto con los talentos. Su máximo daño está en la elemental y esto todo el mundo sabe que hay que maximizar la elemental. La elemental te da un pequeño dash que al chocarse con un enemigo te va a hacer saltar y eso te permite hacer un descendente de la propia elemental con un escalado del infierno, con un escalado que puede igualar prácticamente a la ulti de muchos otros personajes de 5 estrellas. Solo que puedes tirarlo prácticamente cada 2 segundos, segundo y medio, porque al tirar tu ulti reduces el tiempo. Sale un león al campo y ese león va hacia ti, y al recogerlo puedes tirar otra elemental. Entonces todos tenemos claro que se maxea la habilidad elemental. Ahora, gran error de los jugadores. La gente está maxeando la ulti y no está maxeando el ataque normal. ¿Por qué es un error? Porque la ulti al maxearla solo te da más escalado del único hit que hace tu ulti. Sin embargo, el ataque normal, cuando vas con Xianjun, el combo correcto, llamemos al descendente de la elemental 1 y llamemos al descendente de tu ataque normal, que es simplemente salto descendente con el mandoble y que escala con tu talento de ataque normal, llamémoslo 2. Pues cuando juegas con Xianjun, el combo es, empiezas con la ulti, haces 2 veces el de la elemental, que sería 1-1, y luego es 2-1, 2-1, 2. Es decir, vas a hacer 4 descendentes de tu elemental y 3 descendentes de tu ataque normal, que igual vas a meter 300 o 400.000 vaporizado. Con lo cual es cerca de casi el 40% del daño total de tu rotación, el daño ataque normal. La prioridad en talentos de Gaming, y con esta explicación habéis entendido cómo funciona, es primero la elemental, luego el ataque normal y en última instancia la ulti. De hecho, hasta podríais dejar sin tirar la ulti porque solo es un hit, un número el que maximizáis al maxear la ulti. Ahora, ¿cómo funciona su kit? Explicado en facilito después de explicar la rotación. Recordemos que su rotación es ulti, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ese es el combo correcto donde maximizaréis el daño. Y cuando digo 2 es hacer un descendente simplemente saltando, ya que Xianjun te da la capacidad de saltar y tú mismo te imbuyes de piro con la ulti y Bennett C6 te va a imbuir de piro. Y cuando digo 1 es simplemente el descendente que te facilita tu elemental. Ahora, el combo es muy fácil. Tu elemental es este pequeño dash que te permite saltar y caer y que con la ulti podrás hacer más fácil. Tu ataque normal y el escalado del descendente de tu ataque normal simplemente lo ejecutas 3 veces por rotación
que Xianyun te lo va a permitir y diréis, si no juego con Xianyun, súbelo igual porque algún día sacarás Xianyun y así liberas a Kazuha del equipo de Gaming y tienes un equipo aparte con Kazuha y a Xianyun con Gaming y mejorará Gaming. Así que súbeselo igual. ¿Y qué hace la ulti en sinergia con el resto? Pues básicamente la ulti haces un hit, un nuke muy grande que igual vas a vaporizar, igual ya empiezas con un número grande en la ulti, recuperas el 30% de la vida al hacer la habilidad elemental, vas a perder vida también, y aquí viene la mecánica, el cazador fantasmal, y luego te vas a imbuir de piro, creo que son como 7 segundos, una cosa así, y no te puedes desimbuir. Pero no te preocupes porque te vas a imbuir más tiempo que el tiempo de tu ulti si tienes Bennett C6 y obviamente para Gaming y para todos los equipos en general, ya hice un vídeo aparte de Bennett C6 sí o no, está por aquí en pantalla, merece la pena subir la ulti de Bennett. Sobre todo lo que hace la ulti es hacer, que estaréis viendo en pantalla ahora el ejemplo perfecto, que el león que sueltas con tu elemental de repente vuelva hacia ti para darte otra elemental gratis. Y tendrías una elemental cada segundo y medio aproximadamente. La elemental de normal tiene cooldown de 16, pero dentro de tu ulti tiene un cooldown reducidísimo. Ese es el resumen de tu ulti. Y por último, la ulti tiene 15 segundos de cooldown, con lo cual obviamente Bennett tiene 15, Furina te puede adaptar a la rotación de 15 y Xianyun tiene 18, con lo cual la rotación del equipo de Gaming es de 18 segundos en base a Xianyun. Ahora, primer talento de ascensión. Tras golpear a un enemigo con el ataque descendente de tu elemental, Gaming recupera vida en función de su vida máxima cada 0.2 durante 0.8. Son más ticks para activar el cazador fantasmal, pero repito, la aplicación pura del cazador fantasmal se da con la C1, que es muy importante y ahora hablamos de ella. Según talento de ascensión, cuando la vida de Gaming es inferior al 50%, obtienes 20% de bono de curación, es decir, para que te cures mucho y vuelvas a estar por encima de la mitad de la vida, porque cuando estás por encima de la vida del 50%, ganas un 20% de daño en ataques descendentes. Quieres curarte, pero tranquilos, el equipo de Gaming se cura solo, Bennett cura y Xianyun cura. Así que Gaming prácticamente suele estar siempre full de vida, aunque al perder al hacer los descendentes, como digo, con la C1 todo complementado, siempre activarás el full cazador fantasmal. Es muy fácil su kit. Constelaciones. La C6 es muy importante, pero el resto también y cada una tiene sus detalles. A C1 con Peñasco Oscuro se puede jugar y hacer destrozos increíbles para cualquier cuenta free to play. C1, cuando recuperas el león que se activa con la ulti, la recuperación continua del león después de cada elemental, recuperas 15% de vida extra. Esto es, como digo, lo que te va a permitir activar en todas las situaciones todas las caras del cazador fantasmal. Es la importante. C2. Cuando Gaming recibe una curación, teniendo la vida al máximo, aumenta 20% de ataque. La C2 tiene mucha sinergia con el equipo core de Gaming, que es Bennett, Xianyun y él mismo, porque siempre estarás full de vida. Además de que al ir con Furina, recordar que Furina, al tener un personaje en campo full de vida que recibe una curación externa que no sea de Furina, también salta un tick de curación a todo el equipo para activar más cargas. Con lo cual, esta C2 no solo es 20% de ataque a Gaming, sino es sinergia general para todo el equipo. Es bastante interesante, pero como digo, lo importante es la C1. La C3, la elemental más 3, que serán 4 de los 7 descendentes que hagas, el máximo de tu daño. La C4 te da más energía y básicamente el resumen de la C4 es... Yo los stats los tengo malos, aquí disclaimer, y esto va a ser muy divertido. Yo siempre digo que mi Gaming está pocho, que podría estar mejor, y ahora hablo de los stats en la parte de los stats que siempre os gusta. Mi Gaming está pocho de verdad, le falta de todo y ahora lo veréis, y aún así consigo los resultados que consigo por el entendimiento del personaje y vosotros entenderéis también esto mismo. Pero en referente a la recarga, normalmente Gaming con el coste de 60 que tiene, y que aquí está el coste de 60 en pantalla, y la generación que él tiene de energía más la generación del equipo, suele necesitar unos 30-35 si Furina no lleva el Favonius. Pero con la C4, Gaming ya con 25 tiene permaulti en todos los equipos. A mí me faltan 10 de recarga y efectivamente a veces me quedo cojo. Así que si no tenéis la C4, intentar apurar a 130, habrá algún equipo que 35, pero si tenéis la suerte de conseguir la C4, la recarga de Gaming, dejarla en 125, que es un poco menos y eso os permite invertir más en proporción crítica y el resto de stats, que ahora hablamos de la maestría y demás, para conseguir más daño. La C4 es esa diferencia de recarga. Esto es la última 3, que no tiene mucho sentido, sinceramente, y que visto los personajes de Fontaine hubiera sido quizá el ataque normal más 3 porque hubiera sido más daño. Lo de la última 3 no cambia bastante, no cambia nada.
Y esta es la poderosísima C6 que cambia su construcción, cambia su reloj, cambia sus armas, cambia los stats que tienes que buscar y los rompe, no al punto de duplicar su daño, pero sí al punto de pasar de un máximo de 200-300k por descendente a el medio millón por descendente, que os he enseñado cómo puedo hacer. ¿Qué es lo que hace? Te da 20 de probabilidad crítica y 40 de daño crítico, aparte de ampliar el área y volver a Gaming bastante más multitarget, en el descendente de tu habilidad elemental. Aquí es muy importante diferenciar, como expliqué antes, que harás 4 descendentes con tu habilidad elemental y 3 descendentes con ataque normal. La C6 solo aplica probabilidad y daño, aparte de más área, a este talento y a 4 descendentes de los 7 que haces en la rotación. Solo aplica aquí, y es importante explicarlo igual porque ahora vamos a hablar de cómo sumaríamos esto de aquí al daño total de Gaming y cuánto hay que buscar. Recordar que son 40 de daño y 20 de probabilidad extra, aparte del cazador fantasmal, aparte de la probabilidad que te da Xianjun en descendentes, que la probabilidad de Xianjun va a todos los descendentes. Entonces, la importante es la C1 por activar bien el cazador fantasmal y la C6 lo rompe bastante. La C4 es energía. Sets. Al principio hablamos los creadores de diferentes sets, de diferentes cómputos de daño, alternativas y opciones, y a día de hoy la realidad es que nada se compara con la construcción, los techos, la jugabilidad y el aporte del cazador fantasmal. Da igual que no aproveche las dos piezas. El poder jugar cazador fantasmal con los 36 de probabilidad no se compara a ningún otro set, ni de sueños áureos, ni de bruja. Pero aquí lo menciono, si no podéis sacar todavía un cazador fantasmal, aquí lo que hablé en otros vídeos y hablo al principio del vídeo de los resultados y de que mucha gente no sentía que Gaming hacía lo que podría llegar a hacer otros Gaming que han visto en otras cuentas, viene también, aparte del reloj mal utilizado y las armas no explicadas o diferenciadas dependiendo de la C6, viene del set. La diferencia con cazador fantasmal es gigante porque te facilita y te permite explotar y maximizar la eficiencia de cada stat que tengas. Si le pones un bruja que no activarás, no juguéis bruja, no recomiendo bruja. Para activar el full bruja tienes que haber hecho 3 elementales y cuando haces 3 elementales ya has hecho el 80% del daño y solo beneficias el full bruja con el 20% del daño restante. No se lleva bruja y es mal set para Gaming. Y quizá el Sueños Áureos no alcanza ni siquiera 60% del daño total que puede alcanzar el cazador fantasmal. Con lo cual, full cazador fantasmal, y si no podéis todavía sacar el cazador fantasmal, si acaso el full Sueños Áureos, pero igual desde mi punto de vista no lo voy a recomendar porque no te va a dar resultados que te dé este set, que sería su único a día de hoy y primordial set. De hecho, el ganar vida con tu ulti, el perder vida cada descendente que hagas, el volver a curarte con el talento de ascensión y el volver a curarte con la C1, yo creo que son señales suficientes para que la gente entienda que va cazador fantasmal. Que esto de sueños áureos y bruja y cosas raras es uno de los motivos por los cuales se ha dado mucho bombo al Gaming no es bueno para las nuevas cuentas y free to play. No, es Jesucristo, pero va con un set específico, un reloj que debe ser el correcto según tus constelaciones y stat, y el arma correcta, porque hay 2 maneras de construirlo y ahora vamos a entrar en ello. Pero el set siempre será el cazador fantasmal. Ahora, aquí vamos a entrar a la diferenciación de cuándo va una cosa y cuándo va otra. ¿Cuál es la diferencia de cuándo va una cosa y cuándo va otra? Principalmente, con algunos matices como todo, la C6. ¿Por qué? Porque la C6 te permite en muchos casos capear la proporción crítica y que debas invertir más en stats como el ataque y la maestría, o la recarga, pero que necesita muy poca, porque así maximizas tu daño de una manera brutal por la fórmula de daño de Genshin. ¿Y cuál es esa diferencia? Pues bien, fácil. El cáliz siempre va a ser de Pyro, aquí no hay ningún tipo de duda. El casco siempre va a ser de daño crítico, ya que como veis Gaming gana probabilidad y el cazador fantasmal te da probabilidad y Xianjun te da probabilidad. Así que Gaming siempre irá con casco de daño crítico, teniendo en cuenta que el set te suma 36. Así que como veis yo tengo poca probabilidad, pero sumando veréis que tengo bastante. Y el dilema está en el reloj y los substats. Lo explico en fácil. Si no tenéis la C6
y no capeáis la proporción crítica, llevaréis un arma como el Peñasco Oscuro que os ayude a capear la proporción crítica, y eso hará que, aún todavía no capeando esa proporción y no sobrando el ataque, sea worth it un reloj de ataque. Repito, con menos de la C6 que te da 20 probabilidad, 40 de daño y os sobra la proporción crítica, si no tenéis esa C6 hay que llevar reloj de ataque, nada de maestría. He visto muchos relojes de maestría en gamings que no tendrían que llevarlo. Reloj de ataque y arma de proporción crítica. Ahora entro de nuevo con las armas. Por el contrario, opción 2. Si ya tenemos la C6 y nos sobra la proporción crítica que debería con la C6, ahí vamos a poder llevar un arma que nos dé ataque o maestría. De hecho, sus dos mejores armas a C6 son la lápida del lobo y la espada de la disidia también, aunque no llevamos escudo, pero la espada de disidia es parecidísima a la lápida del lobo, es el mandoble geo. Y el otro mejor arma de Gaming es la segadora de la lluvia, el Rain Slasher, porque te da un ataque bueno, te da maestría y te da un daño infligido a enemigos afectados por hidro. Y estarán afectados por hidro porque los vas a vaporizar, va a aplicar hidrofurina. Así que a C6 te olvidas de las armas de proporción crítica y solo buscas o lápida del lobo, o espada de la disidia, o Rain Slasher, la segadora de la lluvia. Ya. Con reloj de maestría, porque ya el ataque te vas a pasar y vas a aprovechar mucho más el resto de stats porque te va a sobrar la proporción crítica. Ahora, hablemos de esto de que te sobre proporción crítica. Muy bien, como veis, yo tengo 21 de probabilidad más 36 del cazador fantasmal, nos ponemos en 57. 57 más sumamos lo que tenemos en Xianyun, que Xianyun te da, según la cantidad de enemigos, creo que es esto de aquí, ¿no? Sí, te puede dar entre 4 y 10 de probabilidad. Pongámosle que solo me da 4, con lo cual tengo 60 de probabilidad en Gaming, y 60 de probabilidad en Gaming hay que sumarle la C6 que me da 20 más, con lo cual tengo 80 de probabilidad en Gaming. 80. No quiero más. Tengo 80 de probabilidad en Gaming. Y podría tener más. Y luego el daño crítico, como veis, hay 197. Redondeemos a 200. 200 más los 40 de la C6 son 240. Aquí hay 80, 240 de proporción crítica. Repito, hay 80, 240 de proporción crítica. El capeo suele rondar los 70 de probabilidad, 240, 250 de daño. Me sobra la proporción. No quiero más. Recordando que me faltaba recarga, os comenté que 125, una cosa así. Entonces, en este caso, con Gaming C6, como podéis comprobar, y aún así está pocho y lo podría mejorar con más daño crítico hasta 250, como podéis comprobar, y este 6, llevo un reloj de maestría y una lápida del lobo. Porque como ya me sobra la proporción, estoy invirtiendo en muchísimo ataque y muchísima maestría para maximizar mis vaporizados. Ejemplo contrario, si no fuera C6, tendría 60 de probabilidad y 200 de daño, con lo que me estarían faltando 40 o 50 de daño y quizá 10 más de probabilidad. En este caso, al faltarme proporción, no debería buscar tantísima maestría, sino que incluso si ahora yo, que no tengo el arma, le pusiese un peñasco oscuro con mi Gaming C5, con peñasco oscuro me pondría en 60, 250, ahí ya capeo la proporción, pero me seguiría faltando probabilidad hasta 70, eso se arregla con algún ítem extra, en cuyo caso, al llevar un arma que no es la lápida, sino el peñasco oscuro, y no tuviese tanto ataque como tuviese con la lápida del lobo, debería obligatoriamente llevar un reloj de ataque porque me quedaría muy corto de ataque para multiplicar el vaporizado. Y así es simplemente el resultado y cómo funciona Gaming. La gente no comprende lo de la C6 y lo de capear proporción y usa reloj de ataque con C6 o armas de proporción llegando a 300 de daño con C6 y perdiendo mucho daño y no llegando a tanto daño, pero también la gente ve que yo hago medio millón, no lo tiene C6 y dice, ah, vale, pues como el Games and Chill, como Phil hace medio millón, pues yo le pongo el reloj de maestría y la lápida del lobo. Y como no te sobra la proporción porque no tienes la C6, estás perdiendo mucho daño llevando estos stats. Espero que esto se entienda porque me parece que es la core literalmente de la importancia de Gaming. Y ahora vamos con las armas.
Aquí en las armas voy a explicar por encima con C6, sin C6, free to play y no tan free to play, pero recordar que hay una build resumida en la página llamada Tacter, que estará por aquí abajo en la descripción y los editores lo están enseñando en pantalla, ya que ahí resumo las builds en un post que parece un post así de Reddit pequeñito y es súper fácil de ver si queréis ir a comprobar alguna cosa rápida o no recordáis cuál arma o queréis ver qué arma es. Y de hecho ahí hay un espacio pequeño donde pongo una pequeña tier list de armas también, así que ahí podréis ver las referencias si no queréis volver a ver un vídeo de 40 minutos o queréis verlo pero igual queréis apoyarme en otra plataforma. Así que Tacter para guías resumidas y ahí podréis ver detalles rápidos, todo con infogramas, tier list y todo muy bien ordenado. Aparte de eso, las armas. Bien, antes de la C6, las armas que necesita Gaming son armas de proporción crítica. Spoiler, la probabilidad te suele sobrar por el cazador fantasmal y lo que acabo de explicar, y necesitas daño crítico. El único arma que te da daño crítico de mandoble a día de hoy en el juego, ni siquiera hay mandobles de daño crítico de 5 estrellas, ya saldrán, imagino, es el peñasco oscuro. Así que el emblema del mar de juncos de Dehya se puede jugar y sería hipotéticamente el mejor arma de Gaming si no tenéis la C6, el emblema del mar de juncos, pero recordad que tiene 33 de probabilidad más 36 del cazador fantasmal, 69, 69 más 5 base del personaje 74, más 4 de Xianyun 78. Con lo cual, si jugáis emblema del mar de juncos, debería ser con ítems de 0 de probabilidad en todos los substats. Solo hay que buscar esto, daño crítico, recarga, ataque por ciento y maestría. Con emblema del mar de juncos es su mejor arma si no tenéis la C6, pero complica infinito su build. Repito, complica infinito su build, pero es su mejor arma si no tenéis C6. Si no tenéis el emblema del mar de juncos, su mejor arma, y de hecho, incluso con el mar de juncos en la cuenta, pero no pudiendo equilibrar la probabilidad porque os va a sobrar, como os acabo de explicar, su mejor arma es el peñasco oscuro. Aquí lo tendréis y muchos y muchas de vosotros seguramente ya lo conocíais, es un arma gratis free to play que se compra en la tienda, no hay que tirar a ningún banner, no hay que hacer nada raro, no hay que comprar el pase de batalla, no hay que gastar dinero. Es un arma free to play y es su mejor arma cuando no tenéis la C6. Así de fácil son las armas de Gaming. No hay que hacer cosas raras, no hay que buscar cosas extrañas. Un arma free to play gratis de la tienda. Y ahora, cuando sí tenemos la C6, con el cálculo que os acabo de explicar, normalmente nos sobrará la proporción. Principalmente hacen falta, como he dicho antes, esto ya es un spoiler, así que lo explico rápido, 3 armas. Básicamente, el best in slot es la maldita lápida del lobo, que muchos tenéis una lápida del lobo por ahí perdida porque es un arma literalmente de permanente. A lo mejor no la tenéis, pero la mayoría de cuentas antiguas tienen una lápida del lobo. No hacen falta armas específicas, no hacen falta armas extrañas, no hacen falta armas de banner, no hacen falta armas que han venido una vez al juego. Una lápida del lobo es su mejor arma para maximizar este daño, por lo que os he explicado de la proporción crítica, del ataque y todas estas cosas, mucho texto. Debajo de la lápida del lobo, la espada de la disidia, que es el mandoblejeo que estará en pantalla. Igual no aprovechéis todo este arma porque no llevaréis ningún escudo, pero te da mucho ataque. Y si no tenéis ninguna de estas, su mejor arma C6 es la segadora de la lluvia. El Rain Slasher, otro arma que muchos tendréis R5 muerta de risa sin usar, que te da 36% de daño infligido contra enemigos afectados por hidro, es decir, siempre. Y el ataque base no es tan poderoso, quizá incluso con C6 y Rain Slasher. Un reloj de ataque sí compensaría, pero solo con C6 y este arma. Y te da maestría en su stat, aprovechando que ya tienes full proporción crítica y pues ya inviertes en ataque y maestría, como expliqué antes. Solo con Rain Slasher y C6 sí sería viable quizá un reloj de ataque y no de maestría. Y estas son las armas, así de fácil y de resumido. Son poquitas, no hay mucho lío. Es simplemente la maximización de Gaming. Y ahora, ¿cuáles son los stats óptimos? Pues bien, acabáis de ver el cómputo de sumar 20 de probabilidad y 40 de daño, así que tener en cuenta que si tenéis o no tenéis la C6, hacer ese cálculo sumando 20 de probabilidad, 40 de daño. En mi caso, si yo quisiera mi Gaming perfecto y sé que puedo llegar a 500.000, ya he llegado, puedo llegar a 600.000 por descendente, sería 124-25 de recarga, me faltan 10. Como la C6 te da 40 de daño crítico, podría alcanzar los 210 de daño crítico, que es lo que me falta, y eso me permitiría alcanzar los casi 600.000.
Y la probabilidad, tengo 21 con el cálculo, pues tengo más 36, más Xianyun tengo 60, más la C6 tengo 80, pero en ese cálculo recordemos que esto de aquí no se beneficia de la C6, con lo cual a mí me gustaría conseguir 70 de probabilidad aquí sin la C6. Yo en el ataque normal, que no se beneficia de la C6, tengo 60 y no 70, con lo cual yo, para tener un gamín perfecto, y puedo porque tengo ítems un poco malos, sería 125 de recarga, 210 de daño crítico y 30 de probabilidad. Y cuando consiga ese gamín de 30, 210, 125, daré palmas con las orejas y os diré, tengo un gamín perfecto que mete 600.000 por golpe y es de los mejores gamín de todos los jugadores de Genshin Impact. Ahora, mi gamín todavía está pochito porque me faltan 15 de daño, 10 de probabilidad, 10 de recarga, básicamente. Y luego, como veis, el resto, pues Lapia del Lobo, mucho ataque, y como llevo un reloj de maestría, pues tengo buena maestría. Con superar los 200 de maestría con C6 está bien, y si no tenéis C6, no miréis la maestría. Si no tenéis C6, solo mirar, capear la proporción y la recarga para tener permaulti. Esto es el stat de gamín. Ahora, equipos. Vamos a entrar en los equipos. No creo que haga un vídeo aparte de los equipos. Ya hay un vídeo antiguo de gamín con los equipos. Estará en pantalla, lo recomiendo ir a ver porque todo lo que había que explicar se explicó en ese vídeo. Pero en resumen, su mejor equipo es el que estáis viendo en pantalla. Variantes. Básicamente hay, vamos a decir, 3 variantes principales del equipo de gamín. Furina se puede cambiar por, en este mismo equipo, cuidado, en este mismo equipo, por Yelan o por Xinkyu, pero dando un básico, y si estáis con Bennett el básico lo pegaréis Piro, y puede descuadrar un poco la rotación, así que Furina es la que menos recomiendo que intercambiéis. Xianyun, aquí se puede cambiar por Kazuha. Y aquí está bien si cambiáis Xianyun por Kazuha, no hay tanto problema. Igual si ponéis un Kazuha, por ejemplo, aquí si ponéis a Kazuha, sí es más recomendable llevar un Xinkyu, porque Xinkyu aplica más y quizá Kazuha es posible que se imbuya de Piro, porque es el arconte Piro y bueno, ya lo sabéis. Entonces esta sería una especie de variante free to play del equipo que igual funciona bastante bien. Mucha gente directamente al no tener Xianyun juega este equipo con Furina. El personaje más irreemplazable sería Furina. A C0 con Xianyun C0 se juega perfectamente. Y luego, una última variable también muy fuerte de gamín, como dije que sería una tercera variable, es jugar el equipo de Tao descendentes, pero con gamín. Es decir, doble bono de daño infligido para gamín, Xianyun que nos puede bufar y curar para activar clases de Furina y curar a gamín. Y este equipo que estáis viendo, que yo no lo he jugado mucho sinceramente y no he hablado mucho de él, pero es de los mejores de gamín después de las variantes de su core principal, pues básicamente es otro de los mejores equipos de gamín. Concretamente este es uno de los mejores para este abismo actual que te pide mucho hidro en la segunda mitad. Pero muchos y muchas de vosotros, además este equipo también es bueno si queréis liberar un Bennett para otro equipo, pero en resumen aquí si ponemos a Bennett vamos a tener la mejor variante de los mejores equipos de gamín, y aquí pues el best in slot es Xianyun. Si no tenéis Xianyun, Kazuha, porque muchos no habéis sacado a Xianyun, y este equipo que estáis viendo aquí es Jesucristo bendito en la tierra. De hecho, ni siquiera hace falta tirar la ulti de Kazuha. Con tirar la elemental para el sombra verde y aprovechar el máximo tiempo con gamín es suficiente y maximizáis el daño. Así de sencillo. Último tip, que igual en el vídeo de equipos lo explico, pero no es cuestión de alargarme ahora otros 10 minutos en el vídeo, es que si no tenéis el arma de Xianyun y no tenéis la C2, Xianyun va con cazador de dragones, que he visto gente llevando Atlas para bufar descendentes y un montón de cosas. No, Xianyun bufa mucho más si no tenéis la C2 con el cazador de dragones. No hagáis cosas extrañas y no perdáis daño. Cazador de dragones, que es 3 estrellas free to play de banner de tirar 2 deseos y salirte 2 cazadores de dragones. O sea, no hagáis cosas raras porque de nuevo la gente pierde daño por no entender bien o no probar los personajes. Así de fácil. Y Xianyun aquí en la rotación correcta va a estar complicado, a menos que juegues contra muchísimos enemigos, aplicar el sombra verde al Piro. Con lo que en alguna ocasión es mejor que lleves son de antaño para poder tirar elemental ulti de Furina, elemental ulti de Xianyun con son de antaño para no tener que romper la rotación ni nada. Ulti de Bennett, donde cuidado si lleváis cazador de dragones, porque entonces cazador de dragones sería mejor sombra verde para dejar Xianyun al final. Pero si lleváis son de antaño con algún otro arma o con la C2, ahí ya podéis maximizar la rotación porque tiráis elemental ulti de Xianyun, no perdéis el cazador de dragones y Bennett deja al máximo tiempo su ulti en campo. Porque las ultis duran la de Furina 18, la de Xianyun 16 y la de Bennett 12.
Esto último parece complejo, así que tomarlo con calma, escucharlo otra vez o ir a ver el vídeo de mejores equipos de gaming donde lo explico con el Oni, con muchas pruebitas, con más calma, en Razor, y se entiende más fácil de cuándo activar, cuándo no activar el cazador, cuándo ir son de antaño y tener mucho cuidado con el sombra verde, que igual a veces tampoco se activa. Poquito más. Esta es la build legendaria de gaming. Espero que lo llevéis al cielo, que maximicéis su daño, que obviamente la C2 de Furina lo lleva al cielo por las cargas y posiblemente dentro de poco veáis mi gaming ya bien construido con los stats perfectos, que tengo muchas ganas. Y poquito más. Gracias por disfrutar el vídeo del canal, espero que hayáis disfrutado muchísimo de la build y que os haya entretenido. Gracias por todo el apoyo, gracias por dar un like al vídeo, por suscribiros, por poner Revivió el Gaming en los comentarios para el algoritmo. Y ahora sí, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.